nos encontramos con que, suena extraño decirlo, no. El señor Donald Trump está marcando la pauta informativa en este momento en el mundo, parece ser así, porque tiene a todos bajo un nivel de expectativa, cuando no, bajo un nivel de incertidumbre, porque ha firmado decretos ejecutivos, ha tomado decisiones controversiales, ha advertido, ha amenazado. En fin, está de alguna forma, dirán algunos analistas, tratando de desestabilizar. ¿Con qué propósito? Bueno, me imagino, se dice, y uno puede pensarlo así también, que se trata de trabajar sobre los intereses de su país, en este caso de los Estados Unidos. Pero fíjense, después de toda la bulla del fin de semana, no quiere decir que no pueda ocurrir posteriormente. Ha detenido el tema de los aranceles, de esa carga tributaria adicional sobre productos que llegan de otras partes del mundo a los Estados Unidos. En este caso ha pactado la suspensión por lo menos de un mes, la no aplicación, que entraba por cierto en vigencia en el día de hoy, la no aplicación de aranceles de un 25% sobre productos de México y Canadá. Ha habido conversaciones, ayer una conversación telefónica, un contacto telefónico entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y Donald Trump, donde decidieron pues trabajar en conjunto para tratar de bajar las presiones y las tensiones que todo esto ha generado. Todo ello es vinculante con el tema del narcotráfico por una parte y el tema de la migración. Piensa el gobierno de los Estados Unidos que sobre el tema de las drogas, por ejemplo, el gobierno mexicano o los gobiernos mexicanos han sido laxos, han sido permisivos en dejar que esta situación se mantenga a la par, que también lo mismo con el tema de las migraciones, de migrantes que cruzan ilegalmente la frontera hacia los Estados Unidos. Bueno, repito, por lo pronto esto se paraliza por un mes y entra el proceso de conversaciones para organizarse. Eso sí, anunciaba el gobierno de México que colocará 10,000 soldados de la Guardia Nacional en territorio norte de México, territorio frontera sur con los Estados Unidos, o frontera sur de los Estados Unidos, para dar protección y para evitar que tanto el tema de las drogas como el tema de la migración ilegal continúe avanzando. También, por cierto, se anunciaba que ayer la Guardia Nacional de los Estados Unidos va a desplegar a lo largo de la frontera mexicana, que es bien extensa, 15,000 integrantes de su Guardia Nacional. Bueno, ya veremos en ese sentido qué es lo que ocurre y cómo marchan las conversaciones para evitar una guerra comercial y una confrontación que amenaza con afectar la economía del mundo, si se registrará como tal. Con Canadá lo mismo. Vincula, algunos dicen que es una gran mentira, así lo han dicho algunos analistas e incluso voceros del gobierno de Canadá, que se pretenda vincular a aquel país con el tema del tráfico de drogas, fundamentalmente el fentanilo. Pero al parecer ha habido algunos casos particulares que han puesto en alerta a las autoridades de los Estados Unidos y por ello dice Canadá tiene que hacer lo mismo y tiene responsabilidad también en una migración ilegal que está llegando a los Estados Unidos por su territorio. Sin embargo, ha habido conversaciones y con Canadá también por 25 o 30 días se suspende la aplicación de ese decreto o de esa norma ejecutiva que anunció el fin de semana pasado Donald Trump y que lo mostraba con su firma, ¿no? La colocación de los aranceles. Con China, que es un arancel de recargo del 10%, no se ha hablado todavía de fechas. Sin embargo, China está preparando una larga lista también para replicar, en este caso, establecer un principio de reciprocidad para, de alguna manera, si ocurriera la recarga de los aranceles, ellos hacer, o el gobierno chino hacer lo mismo con los productos de los Estados Unidos. Pero en los próximos 2 días, señalaba una vocera de la Casa Blanca en el día de ayer, es probable que conversen en principio Donald Trump y el señor presidente de China, Xi Jinping. Bueno, ya veremos. Esto, desde luego que ha tenido sus efectos, ¿no? Incluso ayer hubo un registro importantísimo de alto impacto en el desenvolvimiento del mercado bursátil. En este caso, las bolsas de Nueva York, la de Wall Street y bolsas de valores de otras partes del mundo tuvieron una caída significativa. Al final de la jornada hubo pues una cierta recuperación. No obstante, hay un nivel de expectativa, cuando no de temores o incertidumbre, porque bueno, ciertamente el capital en riesgo es muy grande, ¿no? Y el temor de las empresas que cotizan en las bolsas de valores del mundo también pues tiene que inquietar en este sentido.
Eso también fue un efecto particular, pero hay que estar muy pendientes a ver cuál es la evolución y cómo es el desarrollo de estas conversaciones y ojalá se evite esa recarga arancelaria. Pero eso es dando y dando porque es muy pragmático, extremadamente pragmático el gobierno de Trump realizando exigencias de yo te doy, pero tú también me das a cambio. Y ya lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la situación de Ucrania. Bueno, seguimos en noticias importantes que destacan en la agenda del día de hoy. Hablemos del Estatuto de Protección Temporal. Ayer ya se oficializó, se conoció y se publicó ya en forma definitiva y concluyente que se revoca este Estatuto de Protección para venezolanos. Aquellos en principio que lo recibieron a partir del año 2023 son entre 300 y 350 mil venezolanos. Eso ha provocado una enorme angustia, una profunda decepción, una situación desgarradora con algunos testimonios que se conocen porque son gente que fue a trabajar, que no son miembros de ninguna bandas. Por eso la irresponsabilidad de estar calificando como bandas criminales a todos los migrantes ilegales que llegan a los Estados Unidos. La mayoría marcha a buscar un mejor nivel de vida, ¿no? Y en este sentido, pues esto que ha ocurrido, esta revocación, pues mantiene pues un gran temor, como mencionaba antes. Pero esto se extiende porque no solamente son para los del 2023, incluso los que recibieron ese beneficio del Estatuto de Protección Temporal mucho antes. Cuando termine, pues esa protección, cuando cuando caduzca, en definitiva, está el riesgo de la deportación. Muchos están pensando marcharse de los Estados Unidos. Gente que fue a estudiar, gente que fue sencillamente a trabajar, a mejorar sus niveles o las condiciones materiales de existencia, como algunos suelen decir. Entonces, bueno, esa situación está allí. Hay un lobby grande que se está haciendo. Hay incluso venezolanos que estuvieron cercanos o votaron o promovieron la candidatura de Donald Trump, pues que están sorprendidos, que no lo esperaban, que pensaban que era la no extensión, pero que no lo iban a revocar, pero ocurrió. Y otros están trabajando desde el punto de vista legal para que puedan surgir algunas decisiones en tribunales federales para evitar que comience un proceso de deportación sobre aquellos que recibían el beneficio del Estatuto de Protección Temporal. La situación es bien difícil. Por lo demás, bueno, también dentro de esto entra a jugar el contrapunteo de quiénes son los responsables, las acusaciones contra el gobierno de Trump, incluso vínculos de opositores, en fin, hay una situación allí bien complicada. Pero se está trabajando, algunos dirigentes políticos venezolanos están pidiendo al gobierno de Trump que reconsidere, otras organizaciones no gubernamentales de aquí y de otras partes, incluyendo las de los Estados Unidos, están haciendo lo mismo. Así que bueno, hay que estar muy al tanto de la situación, pero es de verdad gravísimo lo que ha ocurrido, sin duda alguna. Y muchísimos venezolanos y sus familiares que están acá lo saben porque deben haberse comunicado con ellos. Continuamos. Bueno, estuvo ayer, bueno, de eso hablaremos más adelante, la visita de Marco Rubio y su reunión con Nayib Bukele, pero precisamente desde El Salvador, ya refiriéndose al tema venezolano, Marco Rubio hablaba de lo que fue la reunión del enviado especial el viernes de la semana pasada, Richard Greenell, acá al país, y la negociación para la liberación de detenidos estadounidenses. Él dijo que esto no tenía que ver con la posición que tiene el gobierno de los Estados Unidos frente a Venezuela y frente al gobierno de Maduro, y que ellos piensan y tienen otras ideas de lo que aquí está ocurriendo y que si se registran es lo que uno puede entender de sus palabras, situaciones desagradables o no deseadas, el gobierno de los Estados Unidos pudiera infligir algunas otras, bueno, daños quizá, en fin, eso no quedó suficientemente claro, pero son advertencias que se lanzan dentro de lo que es el mundo de la diplomacia, dentro de lo que es el mundo político internacional, y más en un momento de gran tensión que se está viviendo, y en particular esa tensión ya que tiene bastante tiempo entre el gobierno de los Estados Unidos, o los gobiernos de los Estados Unidos y los gobiernos de Venezuela. Así que bueno, muy pendientes. Otro tema que tiene que ver con Donald Trump. Bueno, el retiro de la ayuda internacional a través de la Agencia de Desarrollo Internacional, de la Agencia de los Estados Unidos de Desarrollo Internacional, el famoso USAID. Bueno, ya los gobiernos americanos, digo de toda América, ¿no?, están, y los latinoamericanos en particular, están evaluando las consecuencias de lo que esto pudiera
tener como efectos, ¿no? Porque es una ayuda enorme, es el país del mundo que más ayuda da en este sentido para trabajos sobre derechos humanos, proyectos sociales, etcétera, etcétera. El país, Estados Unidos, es el que más otorga dinero. Se habla entre 65.000 y 68.000 millones de dólares, que no es cualquier cosa. Eso ha provocado una situación deficitaria, según dice el nuevo gobierno republicano, y lo ha marcado en este caso el secretario de Estado Marco Rubio. Así que bueno, están midiéndose los efectos del retiro de esa ayuda internacional. Acá en Venezuela, pues también deben estar reevaluando. Y políticamente, ayer tanto Nicolás Maduro como Diosdado Cabello se refirieron a esto, acusando a la oposición política, con nombres y apellidos, de haberse tomado parte de ese dinero que se daba para desarrollar y apoyar programas de la migración, por ejemplo, en Colombia, en Perú, en Ecuador y en otros países. Entonces, hay una serie de acusaciones, a la par de que hay una investigación abierta sobre el uso de los recursos del USAID, pero eso es a nivel de los Estados Unidos. Entonces, bueno, está salpicado por el ingrediente político de la controversia que se genera por la eliminación de esta ayuda internacional. Vamos a ubicarnos en Venezuela. Nicolás Maduro hablaba ayer de varios temas en un podcast que tuvo Maduro en vivo, y allí, entre otros, se refería a la situación de Guayana Esequiba y las próximas elecciones del 27 de abril para escoger gobernadores y diputados a los consejos legislativos regionales, aparte de diputados a la Asamblea Nacional. Él ratificaba que habrá un nuevo gobernador de la Guayana Esequiba. Esto, por supuesto, ha generado disgusto e irritación en el gobierno del vecino país de Guyana, el gobierno de Georgetown, y entonces, bueno, a ver si hay alguna respuesta en el día de hoy. Pero ayer lo ratificará, habrá elecciones, ya están escogidos los circuitos, cómo va a funcionar el poder comunal, etcétera, etcétera. Así que, bueno, pendientes de una respuesta del gobierno guyanés, pero reitera Maduro que sí habrá un nuevo gobernador allí. Bueno, otro tema nacional importante tiene que ver con una campaña que desarrolla, que va a desarrollar, y es un programa particular sobre el Conduce por la Vida, que lo toma como iniciativa el Ministerio Público. Ayer renunciaba a su titular, Tarek William Saab. Esto es que se va a extremar, se conversa con el resto de los organismos y autoridades venezolanas para hacer más intensa la supervisión en el tránsito de vehículos en todo el país. El tema de reforzar las policías en ese sentido, el uso del cinturón de seguridad, la normativa general del tránsito, es decir que van a tomarse iniciativas bien importantes en este caso. Recordaba Tarek William Saab que los accidentes de tránsito es la principal causa de muerte en el país, de acuerdo a la información que suministraba en el día de ayer. Por tanto, entonces, comienza este programa a desarrollarse, y así que, bueno, conductores, estén pendientes a cumplir con la normativa del tránsito y a evitar males mayores. Más de las notas internacionales. Bueno, iba a hacer referencia a lo de Nayib Bukele y Marco Rubio, la reunión ayer que estuvieron en El Salvador. Pues resulta que van a lograr un acuerdo inusitado, algo para muchos insólito, un acuerdo migratorio particular para que El Salvador se convierta en el país receptor de bandas criminales en sus cárceles de enorme seguridad. Allí pudieran entrar los del Tren de Aragua. Eso se ratificaba en el día de ayer, y en el día de hoy, en cualquier momento, Marco Rubio, secretario de Estado, podrá dar a conocer, al igual que Nayib Bukele, presidente de El Salvador, en qué consiste este gran acuerdo para convertir a El Salvador en un centro migratorio, sobre todo de personas en situación irregular. Pendientes entonces. Cuando decía más temprano que Trump es dando y dando, pues resulta ser que puso condiciones para seguir ofreciendo ayuda militar y económica a Ucrania en el contexto de la guerra. Dijo, estamos dando mucho dinero, recordaba lo que hacía el gobierno de Joe Biden, pero nosotros no estamos recibiendo nada a cambio. Entonces está pidiendo que de alguna forma Ucrania pague esa ayuda, porque no se puede ver sino de esta forma, con lo que llaman tierras raras, que son necesarias para el desarrollo tecnológico, con tecnología particular que pueda tener ese país y con algunas de sus riquezas. Así, eso es lo que está pidiendo Donald Trump. Esto es dando y dando, dicho de manera muy gráfica, ¿no? Otra información que también surge en el contexto internacional, esta viene de los Estados Unidos, el lamentable accidente de la aviación, el incidente donde chocó el avión de American Airlines contra un helicóptero Black Hawk de la Fuerza Aérea. Bueno,
o del ejército de los Estados Unidos, ya hay, de las 67 víctimas, hay 55 rescatadas e identificadas. Bueno, vamos con algo de deportes. En este sentido, hablemos un poco de lo que fue el partido ayer de la Serie del Caribe. Venezuela gana su primer juego, derrotó 10 carreras por 5 al equipo Indios de Mayagüez, que representa a Puerto Rico, así que los Cardenales tienen una victoria. Están empatados con Mayagüez en el tercer lugar, con 1 ganado y 2 perdidos. México sigue invicto, le ganó al equipo japonés, que es invitado en esta Serie del Caribe. Segundo está República Dominicana, así que bueno, pendientes a ver. Venezuela juega hoy, Cardenales de Lara, en representación de Venezuela, juega hoy contra el equipo japonés, así que muy pendientes. Se acerca la fase decisiva de esta Serie del Caribe. Y además, en otras notas deportivas, tenemos algo de fútbol. Hay partidos de diferentes copas en diferentes países de las ligas internacionales, sobre todo de las ligas europeas. En fin, así que bueno, pendientes de también reseña en este sentido y de otras informaciones que tienen que ver no solo con el fútbol, sino con el deporte en general.